Buenos días, mi nombre es Lauren Pérez. A continuación vamos a hablar de contratación pública y privada. Bueno, vamos a hablar cuál es la diferencia entre la pública y la contratación privada. La diferencia entre ambas contrataciones radica en que la contratación privada es básicamente un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber reflexión de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública pues se entran a competir varios interesados en adquirir pues alguna licitación. Aquí tenemos un cuadro en donde nos permite diferenciar básicamente cuál es la contratación pública de la privada. Entonces tenemos que en la pública es contratadas por entidades del Estado, mientras que la privada se hace por entidades de inversionistas particulares. En la pública el intervencionista es el Estado o mixta, mientras que en la privada capital exclusivamente privado. Para la pública se hace con el objeto de desarrollar una obra pues en beneficio social, mientras que en la privada se crea para desarrollarse inversiones de infraestructura o mejoramiento de las empresas. En la pública se desarrolla o se implementa por mandato legal, mientras que en una privada se solicita por acuerdo entre particulares. Para la contratación pública, el financiamiento se hace a través de gestiones de otras entidades pues del Estado, y para la privada se busca en inversionistas o en utilidades generadas pues por las mismas empresas. Ahora bien, vamos a hablar de las partes del contrato público. Básicamente tenemos dos partes, el órgano de contratación y el contratista. Los contratos comúnmente presentan mucha libertad formal, siempre y cuando se incluyan en ellas toda la información pertinente y necesaria. Sin embargo, suele contar con secciones como son las siguientes, pues el título, el cuerpo sustantivo, la exposición, el cuerpo normativo, el cierre y sus anexos. Vamos a hablar de los principios de la contratación pública. Bueno, vamos a hablar del principio de transparencia. Dentro del principio de transparencia, pues se tiene que tener en cuenta unos aspectos, ¿no? Por ejemplo, que sea objetiva, que sea neutral y con reglas claras. En cuanto a principio de economía, este principio tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la administración en la actividad contractual. Vamos a hablar del principio de selección objetiva. Este principio se define a partir de los siguientes criterios. Pues la selección objetiva se hace a través del precio, el plazo, el cumplimiento en los contratos anteriores, en fin, la calidad y la experiencia, entre otros. Seguimos hablando del principio de la buena fe. Este principio tiene un carácter objetivo que consiste en asumir una postura o una actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. Principio de publicidad. Básicamente se presenta en dos formas, como deber y como un derecho. Principio de igualdad. Implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección e idénticas oportunidades respecto de otros ofertantes. En cuanto a libre concurrencia, se dice que se busca permitir el acceso al proceso licitario de todas las personas o sujetos de derechos interesados, pues para contratar con el Estado, básicamente. En cuanto al principio de planeación, impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la impresión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad en general. Omisión al deber de planeación. En tal virtud, el deber de planeación como manifestación del principio de economía tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídicos requeridos pues para determinar cuál es la viabilidad económica y técnica de los mismos. En cuanto al principio de previsibilidad, implica la sujeción planea a la identificación, a la tipificación y a la asignación lógica y proporcional entre las partes intervenientes.
Principio de la contratación privada. Bueno, aquí tenemos consensualismo. El principio hace referencia al mutuo acuerdo, es decir, a la expresión de voluntades entre las partes. En cuanto al principio de autonomía privada, este hace referencia al poder que el Estado delega pues a las personas para que estén dentro pues del ordenamiento jurídico de las mismas. El principio de fuerza obligatoria, la consecuencia más importante de la obligatoriedad de la relación jurídica creada por el contrato, en su intangibilidad o irrevocabilidad. Principio de buena fe. El principio de la buena fe se encuentran consagrados pues en el artículo del Código Civil que a la letra dice que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención entre las partes. En cuanto al principio efectivo relativo, nos dice que es un principio jurídico, la eficiencia del contrato prácticamente es pues relativa. Bueno, vamos a hablar ya de la clasificación de los contratos. Aquí tenemos unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios. En cuanto a los unilaterales y bilaterales se dice una sola de las partes involucradas sea la que adquiere las obligaciones, mientras que en los bilaterales ambas partes adquieren obligaciones de recíproco cumplimiento. En cuanto a los contratos onerosos y gratuitos, se dice que onerosos son aquellos en los que hay gravámenes y beneficios recíprocos entre las partes, y a la vez ambos emprenden una cierta cuota de sacrificio, como en el caso de las compras-ventas. Los gratuitos, en cambio, brindan el beneficio para una sola de las partes, dejando a la otra las obligaciones, como en los contratos de comodato. En cuanto a los contratos conmutativos y aleatorios, nos dicen que esta clasificación aplica solo a los contratos bilaterales, ya que los conmutativos son aquellos en los que las prestaciones comprometidas por las partes son ciertas desde que se celebran el acto jurídico, como en la venta de un inmueble. En cuanto a los contratos aleatorios, en cambio, la prestación dependerá de algún evento futuro o fortuito, como son los testamentos. Vamos a hablar también de los contratos principales y accesorios e instantáneos y de tracto sucesivo, y los consensuales y reales. Privados y públicos, formales, solemnes o no solemnes, informales, nominados y los atípicos. En cuanto a la clasificación de los contratos públicos, tenemos contratos de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas, contrato de concesión de servicios, contratos de suministros, contratos de servicios, contratos mixtos. Bueno, la responsabilidad es por incumplimiento al contrato. Como tal, la responsabilidad o garantía legal del proveedor por el incumplimiento de contratos de prestación de servicios tiene un estatuto análogo al del vendedor en la compraventa. Se trata de un conjunto de sanciones o medios de tutelas del acreedor del servicio frente al incumplimiento, por lo que puede optar o, en algunos casos, acumular. Estos son la resolución del contrato o devolución del precio, el cumplimiento o la reiteración del servicio y la indemnización de los perjuicios. Estas sanciones son congruentes en las singularidades de contratos que engendran obligaciones de hacer, como los servicios de resultados. La responsabilidad contractual es aquella responsabilidad que surge cuando una de las partes contratantes pues no cumplen con sus obligaciones nacidas de los mismos. Por ejemplo, el vendedor se niega a entregar pues el objeto o la cosa que se vendió.
Cuando se celebra un contrato nace una primera obligación para cada una de las partes, la de cumplir la prestación pues prometida en el objeto. Explicar la aplicación del principio de igualdad e intereses generales y particular. Bueno, desde acá podemos decir que es una aproximación democrática, es el interés de las personas por los miembros de la sociedad, en el que el funcionamiento de la administración pública repercuta en la mejora de las condiciones pues de vida de los ciudadanos, fortaleciendo los valores superiores del Estado social y democrático del derecho. Eso es todo, muchísimas gracias.